Esteban Leonard, periodista, nerd de la música. Hace stories en Instagram de los discos que escucha con el hashtag Disco del Día y comparte altas playlists por Spotify. Vive en Buenos Aires por ahora. Buenas noches, Buenos Aires. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos Puto el que lee. Este podcast que se está desconfigurando, reconfigurando, defragmentando, que lo vamos arrastrando por el litoral, por el Paraná, por el Paraguay. Llegamos a Buenos Aires y estamos esta noche con el gran Esteban Leonard para hablar de música. Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, la verdad que muy bien. Muy contento de estar acá con ustedes, compartiendo este espacio, unos mates y una buena charla. Descolonización de la música. Sí, colonización y descolonización, porque los dos procesos van asociados, digamos. No te podés descolonizar si no te colonizaron, básicamente, ¿no? Pero sí, lo que pasa es como que hay cuando vos seguís al conejo blanco y te dejás de escuchar la música solamente como como un mero entretenimiento o como un me gusta, no me gusta y nada más, y empezás a ver un lado más oscuro, que es el lado de los juegos de poder, el lado de de dónde nos llega lo que nos llega, por qué nos llega lo que nos llega, por qué nos gusta lo que nos gusta, qué condiciona esos gustos, de dónde, bueno, un montón de cosas que empezás a ver cuando empezás a leer o escuchar otras cosas, y te empiezas a generar contradicciones también, ¿viste? Porque un montón de cosas con las que creciste, que te gustan, que escuchaste toda tu vida, que te encantan, resulta que lees un autor que te dice que eran todos, ¿se puede insultar en este podcast? Sí, ¿no? Bueno, eran toda una manga de hijo de puta, te dicen, y vos decís, no, perdón, hijo de yuta habría que decir, claro, porque el otro está mal, hijo de yuta. Y vos, claro, ¿viste? Te empezás a dar cuenta que un poco es cierto. Y también después te vas dando cuenta que tampoco tanto. Digamos, eso sería mi ¿Te pasó mucho eso? Con muchos... Eso me parece que es el proceso. Sí, me pasó con casi todo lo que escucho, porque yo crecí escuchando música en inglés, en general de Estados Unidos o de Inglaterra. Yo crecí escuchando más que nada rock. Escucho mucho jazz también y toda esa música. Pero claro, es toda música que viene o de Estados Unidos o de Inglaterra casi en un 90%, ponele. No es que esté mal, no es que esa música sea mala, no es que esté mal, por el contrario, me sigue gustando, está buenísima. Pero, de repente, ¿por qué hay que escuchar la música de dos países? ¿Y qué pasó? ¿Había un plan maléfico? ¿Una conquista desde lo estético? Un poco sí, y un poco no. Me parece que a veces, digamos, cuando se habla de cuestiones que tienen que ver con sistemas, no es tanto una culpa individual así como, este es malo y tuvo un plan maléfico. La gente que vive inmersa en un sistema y funciona dentro de ese sistema, actúa acorde a ese sistema y no ve los mecanismos de ese sistema porque está dentro inmerso. Claro. Entonces, no necesariamente, qué sé yo, es difícil de decir. Por un lado decís, bueno, algunos, y sí, decís eran malos, y capaz sí, y al mismo tiempo, pero no eran malos, no es que lo hacían de malos, así de yo soy malo, lo hacían porque su mentalidad funciona dentro de unos códigos que desde el nuestro lo vemos y decimos, che, no, está re mal. Caso, vamos a poner un poco más en concreto esto que estoy diciendo, ¿no? Quiero nombres. Sí. Bueno, sí, se puede dar 1000 nombres, pero digo, hoy te lo decía justo recién afuera del aire, ¿no? Que mencionaba algo de los Beatles. Hay un musicólogo cubano que se llama Leonardo Acosta, tipo muy grosso, y en el cual me baso mucho en lo que voy a decir hoy, que es un tipo que, claro, es cubano, ¿no? Cubano de la revolución, cubano revolucionario, ¿viste? Uh-huh. Y habla de la música desde ese lugar, lo cual por un lado es una gran riqueza en su análisis y por otro lado es un poco blanco y negro con algunas cosas, ¿no? Entonces, él habla de la utilización de la figura del ídolo, ¿sí? Como instrumento colonizador y como instrumento capitalista también. Y los Beatles como casi una máxima expresión de esto, que de hecho tenían su propia empresa y ellos editaban sus propios discos y vendían consumo. Y por un lado es cierto, pero él lo menciona un poco como que, bueno, viste, que son la expresión del capitalismo. Por un lado sí, pero también, ¿acaso por eso no eran artistas? O sea, dejan de tener una creación artística por ser parte de ese sistema, y no, tampoco. Y esa creación artística está diciendo algo, está incluso en conflicto con ese mismo sistema. Y sí, escuchá las letras de los Beatles, escuchá lo que fue pasando, y date cuenta, por ejemplo, que después de que los Beatles se separan, tenés a Paul McCartney, que sigue un camino mucho más dentro de la industria capitalista de la música de exportación,
como un exponente maravilloso dentro de eso, un gran artista, pero bueno, dentro de eso, y un Lennon que se rebela mucho contra lo que él hizo en los Beatles, ¿no? Se rebela en contra de sí mismo, se rebela en contra de su propio, de su propia música. Y acá quiero decir algo que me parece que está buenísimo rescatar, que es que una persona muy importante en ese proceso y que la historia se ha ocupado de, ¿se dice villanizar? Bueno, fue Yoko Ono, ¿no? Sí, Yoko Ono, una gran artista, una mina increíble y que le abrió la cabeza a John Lennon de una manera tremenda. John Lennon era bastante forro, John Lennon. Era un tipo bastante forro. Le pegó a su primera mujer, la fajaba. Era un tipo que se burlaba de la gente con discapacidades, se burlaba de minorías. Era un tipo bastante forro, Lennon. Su enojo contra el sistema y todo eso lo canalizaba a veces contra las víctimas del sistema, no contra el sistema. También contra el sistema, pero lo canalizaba contra todos. Y el chabón cambió mucho. Y cambió mucho en parte gracias a la influencia de la tremenda artista y tremenda mujer que fue Yoko Ono, que es Yoko Ono. Sí, una muy mala cantante. Debo decir, yo la amo a Yoko, la amo. Pero a veces me gustaría que sí hubiera cantado un poco menos. Pero fuera de eso, una mujer que tuvo una influencia enorme y que por ser mujer y por ser japonesa, o sea, el racismo y el patriarcado son los que la defenestraron. Pues claro, los Beatles no se podían separar porque tenían mucho ego y querían cada uno tener el control absoluto de los demás y qué sé yo. No, se separaron porque apareció Yoko Ono. Claro, justo. Una excusa perfecta. Claro, ya está, tenemos la villana perfecta. Es mujer y es japonesa y encima no es atractiva para los cánones de belleza que se manejaban. Entonces, es perfecta, listo. Ella tiene la culpa de que se separen los Beatles. Es decir, que la culpa no sería tanto de escuchar a los Beatles, sino de dejar de escuchar a otras músicas mientras... Claro, el problema no es que vos escuches música en inglés, que escuches jazz y todo eso. Yo escucho eso un montón, me encanta. Me parece que el problema es dejar de escuchar otras cosas para escuchar eso. Es pensar que todo lo que está bueno o todo lo que hay es lo que viene de esos aparatos comunicacionales, digamos, ¿no? Y pasan un montón de otras cosas por afuera de eso, en todo el mundo, que están buenísimas. Y si vos pensás que siempre hay que escuchar la música, y no hablo solo de los Beatles, son de hace un montón de años, me parece que pasa con muchas músicas. El hip hop es un caso, por ejemplo. El hip hop me parece, para hablar de algo más de hoy, ¿no? El hip hop es un caso que muestra mucho esto de la colonización, la descolonización y todo eso. Porque vos tenés, el hip hop es una música estadounidense. Es una música, aparte, qué loco que casi todas las músicas que exporta Estados Unidos son producto de sus minorías en general, tomadas por el aparato después, transformadas en mercadería, pero que siempre inician como producto de las minorías y en general como cuestiones contestatarias, claro. Que son casi todas músicas que tienen que ver con formas de rebelión que después el sistema toma y exporta, ¿no? Transforma en producto. Así funciona, todo se transforma en un producto para vender y así se neutraliza, ¿no? Asimilacionismo. Exacto. Y la cooptación. Claro. Exacto. Entonces eso mismo es, en cierta forma, lo que es el hip hop producto. De hecho, vos fíjate que el hip hop, la vertiente original del rap, es música de protesta, es música muy contestataria. ¿Cuál es el hip hop que más triunfó? ¿Cuál es el que la industria favoreció? El que hablaba de gangsters, putas, plata, merca, drogas, listo. Ese le ponemos la cosa, ¿entendés? Le ponemos toda la plata a ese. Pero eso es una decisión de la industria. No es que dejó de existir el hip hop de protesta ni nada, sino que la industria empezó a favorecer un hip hop inofensivo, claro, funcional. Porque al mismo tiempo era una forma de también alejar al hip hop de lo que era. O sea, claro, independientemente del hecho de que venda o no, era así, tipo, vamos a alejar, también es como una forma de sacarle la herramienta. Vaciarle el contenido, claro, transformarlo en algo estético, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos llega un hip hop que es una música completamente extranjera, que habla de cosas que no nos interpelan. Acá, el discurso del hip hop de los 90, de los principios de los 2000, típico yankee, del ¿cómo es? El pimp, no sé cómo se dice, el cafillo. Claro, el cafillo, ¿viste que yo? Sí, claro. Que aparte el proxeneta típico negro, ¿entendés? Es como una cosa muy de allá, que acá, ¿qué te está diciendo eso en realidad? No sé si te está diciendo mucho más allá de lo estético. Ahora, empieza a surgir el hip hop de acá, de repente, con pibes que son de acá, que te hablan de la realidad de ellos. Y ahí la cosa empieza a cambiar, porque ahí están tomando esa herramienta que es de dominio que les llega, para hacer su propio, la están resignificando, le están cambiando eso que es. Eso que venía de que era el hip hop, de toda esta temática vacía y
medio chota, ¿viste? Sí, de estereotipos que no, un poco, claro, no se verifican en nuestra realidad, de estereotipos que no se verifican ni siquiera en la realidad de ellos, imagínate en la nuestra. Y sin embargo acá hay un montón de gente que lo agarra eso y lo resignifica. Veo mucho, especialmente lo veo mucho entre los pibes, ¿viste? Pibes de 16, 17, 18 años, que se juntan a hacer freestyle, ¿entendés? En la plaza y esas cosas. Y me parece que está buenísimo eso. Y hace que un montón de pibes se interesen por las letras, por la literatura, por los contenidos. Por el contenido me refiero a por estar diciendo algo. Los escuchás y la mayoría tienen algo para decir. Claro, y es un valor agregado el hecho de que tenga un contenido relativamente, o sea, tipo profundo, o reflexivo, o sea, tipo dentro de las batallas de freestyle. Socialmente necesario. Claro que es socialmente necesario y es lo que no se va a conseguir. Para mí también es socialmente necesario un poco de algo que sea puramente estético. No me parece que esté mal lo puramente estético. No, para mí el problema es quedarse con una cosa. No está mal la música como un hecho estético. No está mal la música que la escuchás solo para salir de joda, solo para bailar, solo para divertirte, solo para pasarla bien un rato, para no pensar en que es un mundo bastante jodido y que es bastante difícil. Entonces está bien distraerse, no está mal. El problema es cuando eso es lo único que hay, me parece. Y cuando hay una glorificación también, ¿verdad? Sí, porque... y cuando hay una intencionalidad además, porque eso no es inocente que lleguen esas músicas. No es inocente que ahí se financia, no es inocente. Claro. O sea, y aparte del hecho de que al haber una obra financiada hay muchas otras que no se financian. Exacto. ¿no? Y si estamos financiando todo el tiempo la misma. Y aparte, ¿cuál es el criterio desde el cual se financia? Porque ahí también está la cosa. ¿Se financia por un criterio artístico? O sea, lo que nos llega a nosotros, lo que el aparato comunicacional promueve, ¿tiene que ver con un criterio artístico? Yo creo que en una época, a ver, la industria se fue creando, se fue transformando y se fue perfeccionando y se fue adaptando, ¿no? No es lo mismo hoy que en los 50 ni en los 60. Fueron probando qué era lo que funcionaba, fueron aprendiendo y hoy hay un aparato bastante aceitado que sabe que funciona y todo eso. Por lo tanto, hoy tenés una música que viene de las grandes discográficas, la que va a venir más que nada de los centros de poder, pero que se reproduce también en distintos lugares, que es toda medio igual. Hay cosas que están buenas, igual, no digo que no, pero hay todo medio igual. Lo bueno que hay ahora es que ya no dependemos de solo escuchar lo que te pasa en la radio o lo que, viste, hoy tenés acceso a un montón de cosas, con un poquito de curiosidad, claro, ya te alcanza. Y me parece que eso se refleja en los pibes que cantan hip hop, que hacen freestyle en la plaza, digamos. Se refleja que son pibes que tienen acceso a otras cosas también. Porque esos pibes no escuchan, que esos pibes que hacen freestyle en general, no están escuchando a las estrellas del hip hop estadounidense. Claro. Están escuchando a otros hip hoperos latinoamericanos que también hacen hip hop en español. Claro. Están buscando por otro lado también. Ya se generó algo, que por un lado es loco, porque por un lado decís, bueno, hip hop acá. ¿Por qué hacemos hip hop acá? Que por un lado decís, qué sé yo. Y ahí yo recuerdo esa conversación que tuvimos hace un tiempo, sí, cuando estábamos charlando un poco de esto de música y colonización y descolonización, que hablábamos del surgimiento del hip hop en guaraní, en Paraguay, sí, del hip hop en quechua, en Perú, y que es como, bueno, ya que no puedo evitar que me colonicen con estos ritmos, de alguna manera me apropio y me lo... Sí, yo creo que tiene que ver con eso, yo creo que tiene que ver absolutamente con eso. Tiene que ver con, digamos, en literatura también hay una literatura postcolonial que se llama, que es la literatura que se genera en los lugares que fueron colonia. Uh-huh. Pero la literatura postcolonial no es la literatura solo por ser de ese lugar, sino que es la que le contesta al poder colonial que la colonizó usando la herramienta colonizadora que fue el lenguaje. O sea, ¿cuál es la herramienta colonizadora por excelencia, además de la pólvora? Es el lenguaje, es la imposición del lenguaje. Perder tu idioma te hace perder parte de tu identidad cultural, una parte muy importante de tu identidad cultural. Entonces, quitar el idioma es un instrumento de dominio. Y sin embargo, en la literatura hay un montón de gente que ha agarrado ese instrumento de dominio para responderle al imperio, digamos, ¿no? Y esa es la herramienta que te dejan. Si tu idioma te lo sacaron, ¿con qué herramienta te voy a contestar? Me voy a apropiar de la tuya, pero la voy a usar yo a mi favor. Claro. No la voy a usar como vos querés. No la voy a usar tu herramienta para ser como vos. La voy a usar para contestarte a vos. Bueno, en la música pasa algo parecido. La música originaria de Latinoamérica, en gran medida, no en completa medida, pero se perdió. La colonia, los poderes coloniales se aseguraron de ello. Mucho más el colonialismo inglés que el español, aunque no parezca.
El colonialismo inglés fue bastante más agresivo. El español también, de hecho han aniquilado pueblos enteros, literalmente. O sea que no quedó ni un superviviente de ese pueblo que hablara esa lengua y que hiciera esa música y que tuviera esa cultura. Entonces, bueno, hay cosas que se han perdido. Pero aún así, los mismos pueblos de acá han ido tomando esas músicas españolas, transformándolas, subvirtiéndolas y devolviéndoselas, al punto que ahora muchas veces son los poderes europeos los que toman la música latinoamericana. De repente hay músicas de acá que se escuchan allá. Y eso no es tan nuevo igual, ¿eh? Eso pasaba en el siglo XVIII, ponele, siglo XIX, con la habanera cubana, ponele, y cosas así, que eran súper populares en Europa y era música cubana. Bueno, la habanera, claro, hablo un poquito primero de qué es la habanera, no digo la habanera cubana, capaz alguno no sabe lo que es la habanera. La habanera es una música cubana de influencia española, ¿no? Pero que de repente le meten una figura rítmica que no es española, que es puramente africana. Es una célula rítmica muy vieja africana que se llama tango, justamente. Es el nombre para describir esa célula rítmica, que es una célula rítmica que es... No sé si les suena, hay una famosa ópera Carmen de Bizet que tiene la habanera, que es... Bueno, es con ese ritmo. Tan, 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 tan. Bueno, eso es la habanera. Ahora, ¿cómo se forman esas músicas? Bueno, por ejemplo, en todas las colonias, también en Europa, pero en la colonia, sobre todo, los nobles, los ricos, no eran músicos, ¿sí? Estaba mal visto, no se podía ser músico profesional si vos eras rico. Estaba mal visto. En una orquesta no tocaba nunca un rico. Como mucho había algunos, ¿no?, que eran compositores, eran los dueños de la orquesta, pero no eran los que tocaban. Los ejecutantes, en general, en Europa eran los famosos trovadores o todos esos que viajaban por ahí, que eran gente como que viajaba y se ganaba la vida tocando y cobrando por eso. Y acá en América lo que fue pasando es que, claro, el blanco rico ponía a sus esclavos negros a estudiar música para que toquen en una orquesta y los hacía trabajar de músicos y los mandaba a tocar en bailes y fiestas y él cobraba por eso. Entonces, ¿qué pasa? La música quedó como tercerizada, digamos, a los esclavos africanos o afrocubanos ya, ¿no? Porque muchos eran nacidos ahí. Y claro, ellos tocaban la música europea, pero inevitablemente, incluso a veces involuntariamente, la iban africanizando. Le iban poniendo lo suyo, porque no lo podés aniquilar tan fácil eso. Entonces, de repente, la música que tenía que tener, no sé cómo sería el ritmo que tenía que tener, pero tenía que tener otro ritmo, y los africanos te lo tocaban con el tun, 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 tun. ¿Por qué? Porque eran africanos y les salía de adentro, porque era el ritmo de sus padres, de sus ancestros, o el que ellos mismos hacían cuando estaban allá. Entonces, de repente, esa música, que era una imposición española sobre ellos la subvierten y la africanizan. ¿Sí? Entonces, de repente, esa música, que era un instrumento de dominio, también es un instrumento de liberación. Porque africanizar la música de tu opresor, ¿sí? Ponerle lo tuyo, cambiársela, y encima que después sea la música que se pone de moda, es un poco... Es una manera de penetración. Es una manera de penetración, es la manera que tenés. Vos no tenés las herramientas que tienen ellos. Es mantenerse en el tiempo, de sobrevivir inclusive. Y de sobrevivir, y de que sobreviva tu música y tu cultura. Si vos me imponés tu música, yo me voy a asegurar de que tu música ya no sea la tuya, de que ahora sea la mía. Es así. Acá mismo, acá en Argentina, en Buenos Aires, el caso del tango, ¿sí? El tango es una música que fue surgiendo acá, que tiene su primera expresión, sí, no sé, como que originariamente, digamos, el tango viene de una música africana, por eso también el nombre, ¿no? Tango, milonga, si esas no son palabras, no es que sepa ningún idioma africano, pero... suenan bastante africanas, y de hecho sí lo son palabras que vienen de allá, porque son músicas de allá. Sin embargo, están muy europeizadas, ¿no? Hay muchas, primero está el filtro español, y después viene el filtro operístico italiano, que le llega después, ¿sí? O sea que hay varios filtros que le fueron llegando al tango. Sin embargo, el tango no es música italiana y no es música española, es una expresión puramente del Río de la Plata, ¿sí? No solo de Buenos Aires y Montevideo también, toda la zona, pero es una expresión rioplatense. Entonces, también es una música que viene de los centros de poder, pero que sin embargo se transforma en algo propio y deja de ser lo que fue. O sea, acá ya no se hace música italiana.
Algo parecido pasó acá con el famoso rock nacional, que hay como instrumento más, como decía el tipo sobre los Beatles, ¿no? Es verdad que el rock ha sido uno de los instrumentos más exitosos de penetración del capitalismo, sin duda. Pero sin embargo acá también se usó para oponerse a la opresión, oponerse al imperialismo, o sea, se tomó esa herramienta que era del enemigo, si se quiere, pero se la usó para responderle, no para repetir lo mismo, digamos. No es una mera repetición. Entonces ahí viene el proceso de colonización y descolonización, cuando esa música también se puede usar como manera de responder a ese mismo proceso y manera de liberación. Pero eso requiere una transformación, ¿no? No es repetir la música, es como el hip hop cantado en guaraní. Entonces ahí sí, cuando vos estás acá, si vos acá haces un hip hop hablando de cafillos y plata y drogas y putas, y seguramente estás repitiendo las herramientas de dominio tal cual son, y ahí sí estás colonizado, no estás descolonizando nada. Y tampoco si lo que haces son cosas, digamos, pequeños ajustes estéticos. No es que porque yo hago un hip hop que habla de todo eso, pero le meto un bandoneón, estoy siendo reporteño. Porque es un exotismo apenas que le pusiste. Eso hasta afuera es como, mirá, le puse un bandoneón. Es como, qué sé yo, el electrotango hecho para for export. Seguramente habrá un electrotango, un tango electrónico muy bueno. No sé si lo escuché, pero muy posiblemente haya. Pero el conocido for export ese es un producto estético que apela al exotismo. Es lo mismo que... Me acuerdo de que ellos estaban acá, ahora no están más, pero antes en Florida había esos tipos que se visten con plumas y tocan la canción de Titanic en la quena. Sí. Ponele, sí, ¿no? Sí. Que, Celine Dion. Claro, Celine Dion Quena, toca en quena. Y me causó mucha gracia porque una amiga mía, una vez de Alemania, vino para acá y me dijo, ¡ay, están los indios que tocan la quena! Me dice, en Alemania hay un montón de esos. Son todos iguales. Porque claro, no están... Los que estaban acá, no están vestidos de ningún pueblo originario de acá. Ni estaban tocando ninguna música de acá. Es un producto que apela al exotismo. El extranjero viene a Buenos Aires y ve indio y le deja plata porque, ay, mirá, un indio. Sí, a veces tienen como tocado de plumas, selvático, y están tocando instrumentos andinos. Claro, es que suele ser eso. Están con poncho y están tocando, y aparte el tocado ese de plumas apela mucho más a la imagen que el extranjero tiene del indio por el pueblo originario estadounidense, no por lo que se conoce de acá. No es que acá no ha habido pueblos que usen tocados de plumas, pero digo, apela a eso, apela a una idea de exotismo, que tiene que ver con el colonialismo, el exotismo. El exotismo sí, no hay nada de descolonizador en eso, me parece a mí. Porque ahí lo que vos estás haciendo es vender un producto. Y vender un producto, en definitiva, es lo que hay más, es lo que te enseñaron, a vender el producto. El responder implica ir por otros lados también. Por eso también está bueno que haya un montón de música que escapa a los canales comerciales habituales, a las grandes discográficas, porque bueno, ahí sí podés hacer algo. Me parece que es muy difícil usar esos canales para contestarle al imperio. Indefectiblemente se van a apropiar de eso si vas por esos canales. No significa que no pueda hacer buena música. Quiero aclarar también eso, ¿no? Pues está buenísima la música. Sí, pero en los tiempos que corren, especialmente estando en Sudamérica, que es un terreno donde estamos expuestos todo el tiempo a estas fuerzas fuerzas de los mercados foráneos para vendernos su estilo de vida, su tecnología, lo que fuere, es bueno entonces estar un poquito despierto, es decir, bueno, escucho las músicas, pero no dejo de escuchar las bandas de mis amigues o las bandas, lo que están haciendo acá en Paraguay, en Uruguay. Exacto. Es como que no terminar de desconectarme de eso. E incluso me atrevo a decir, y lo dice alguien que no escucha tanto de esto, que esta música de la que voy a hablar ahora no la escucho mucho, pero lo considero una falencia mía casi, porque me parece que un gran problema que tenemos los porteños, por lo menos, es que acá la música que triunfó fue el rock. El rock le ganó al tango. Existió el famoso rock nacional, que es más porteño que otra cosa. Se escucha en todo el país, pero es más porteño que otra cosa. Rosarino un poco también, pero no sé si mucho más que de ese vértice Buenos Aires-Rosario. Sin embargo, acá no escuchamos mucho, acá en Buenos Aires, digo, el resto del país es distinto. Por acá estoy hablando de Buenos Aires, no de Argentina en sí. No se escucha casi folclore, se escucha muy poco. Y el folclore es la música que se generó acá. El folclore es la música que tomó esas herramientas y las transformó más en algo propio. El rock acá muy pocas veces, con algunas muy notables excepciones, se dedicó a crear algo muy propio. En general, más allá de gente con letras muy grosas y qué sé yo, musicalmente el rock de acá fue muy parecido a lo de afuera. De hecho, muchas bandas que triunfaron por hacer lo mismo que se hacía afuera. El caso de Soda Stereo.
Soda Stereo triunfó por hacer acá música que se hacía afuera, muy bien hecha, muy bien tocada, sin decir nada muy propio. Lo que pasa es que como nadie lo hacía acá, de repente, claro, porque Cerati, un tipo con plata que podía viajar, que tuvo acceso a eso, lo cual no está mal que Cerati tenga acceso a eso y lo haga. No, ese no es el punto de que está mal. Lo que está mal es que de última se le dé preponderancia a que Cerati viene acá y hace algo de afuera y no a, no sé, las músicas de acá. Porque si bien todos sabemos que son grosos, me pregunto cuánta gente lo escucha a Yupanqui. La gente, todo el mundo sabe, Atahualpa, sí. ¿Cuánta gente lo escucha a Atahualpa? Acá en la ciudad de Buenos Aires al menos. Hay, seguro. Pero no es lo que hay. Entiendo también, Atahualpa no lo vas a pasar a una fiesta, seguramente. Te va a aburrir un poco. Pero hay un montón de... hay cuecas, hay un montón de música para bailar. Y no la escuchamos por una cuestión puramente cultural y de penetración cultural foránea, digamos. Entonces no está mal escucharlo de afuera. De hecho, para mí hay que escuchar música de todo el mundo, no solo de Estados Unidos. Hay que escuchar música, si hay una música buenísima que viene de Polonia, buenísimo. Y si es de Japón, el otro día me pasaron una banda japonesa que se llama Kikagaku Moyo. Me pareció maravillosa, está buenísima. Y eso es lo que está bueno hoy, que podamos escuchar la música de todo el mundo, pero no descuidemos lo que tenemos al lado tampoco. Che, Esteban, y nos estabas comentando ahí afuera del aire un poquito sobre tu papá y lo mucho, o sea, tipo la herencia también cultural que tenés de parte suya. Él era DJ de música... Sí, de salsa, básicamente, ¿no? Él era DJ de salsa porque, bueno, cuando vos sos DJ estás laburando y la gente va a bailar salsa, no va a bailar cualquier música claro. Afrocaribeña. Pero él era realmente un tipo que sabía muchísimo. Él siempre decía, mi viejo siempre decía, que había una sola persona que sabía más que él. Que ahora no me acuerdo el nombre, si no lo diría porque nobleza obliga, pero no me puedo grabar el nombre de esa persona, que era la única persona que él le reconocía que acá en Argentina sabía más que él. Y yo siempre pensé que mi viejo se mandaba la parte, porque se mandaba la parte siempre, ¿viste? Claro. Y sí, sabía mucho, pero yo siempre pensé que exageraba. Cuando mi viejo falleció, hace ya unos años, empecé hablando con los amigos de él y con la gente de contacto de él y todo eso, me empecé a dar cuenta de que era verdad, de que todo el mundo, hasta los cubanos, todos los cubanos que viven acá en Buenos Aires me decían, no, tu papá era el que más sabía más de Cuba que yo, te decían. Y ahí me fui enterando que era cierto. Y bueno, tuve la suerte no solo de haber podido conversar con él muchas veces, sino de haber heredado su colección de libros. Sus discos también, pero hoy por hoy como que tengo acceso igual a todos los discos por internet y hoy no representa lo que hubiera representado hace unos años tener todos esos discos. Pero sobre todo esos libros son una maravilla. Está bueno el caso del Caribe porque, bueno, el Caribe es el famoso patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Y si hay un lugar donde se pueden ver un montón de cosas que tienen que ver con esto, tanto por el primer colonialismo español como por el posterior colonialismo estadounidense, es muy interesante porque aparte hay como 3 grandes centros de música afro en América. Muy grandes rasgos, pero que por su potencia cultural, digamos, han logrado un poco imponerse. Uno es Estados Unidos, por el lado del jazz, el blues y todo lo que viene de ese lado. Por el otro lado es Cuba, que Cuba dominó todo el Caribe culturalmente en gran medida, con la música. Y el otro es Brasil, donde la música brasilera también es la que más permea a la música sudamericana. Y esos 3 son como los grandes centros de la música afroamericana, si se quiere. Ahora, los procesos de todos esos países son distintos. Está buenísimo ver cómo todos estos procesos se fueron dando en estos lugares, pero en todos se genera algo similar, que es que en todos los casos la música se usa como un proceso, como un instrumento de liberación y de afirmación de la identidad propia como separada de aquella que fue impuesta, ¿no? Tanto en un principio como, tanto contra los colonialismos primigenios, digamos, ¿no? La potencia portuguesa, española, inglesa, como posteriormente incluso dentro de los mismos países, ¿no? O sea, con grupos dentro de los mismos países. El caso de Estados Unidos está bueno porque Estados Unidos a su vez fue colonia, estuvo dominado culturalmente y hoy es un poder colonial, digamos, ¿no? Neocolonial, con las características que tiene el colonialismo hoy por hoy, que no son las mismas que antes, pero lo es, ¿no? Estados Unidos, vos fíjate que toda la música que exporta, ¿no? Siempre, o no toda, pero una gran medida, viene de la producción de la música afroamericana. En general, lo que hace es tomarla, transformarla en un producto y exportarla, ¿sí? Pero constantemente, y hasta ahora sigue pasando, que los afroamericanos siguen agarrando música y la siguen volviendo a transformar y siguen volviendo a darle vueltas de tuerca para siempre volver a quitárselas. Se vuelve a transformar en producto, pero se vuelve a crear algo nuevo. El caso del jazz. El jazz, bueno, viene de una conjunción de muchas músicas,
del blues, de los spirituals, de los cantos de trabajo, ¿sí? No sé si escucharon o tienen la imagen de los negros trabajando en el ferrocarril, ¿viste? Bueno, eso se cantaban para acompañar el ritmo de trabajo. Que hay un historiador, un musicólogo estadounidense que se llamaba Alan Lomax, que hizo un trabajo muy interesante en los años 30 o 40, que fue ir a las prisiones y a los campos de trabajo forzados a grabar a la gente que estaba ahí sus canciones, no solo por las canciones de trabajo, sino porque también era gente que capaz estaba hace 40 años encerrada y tenía una memoria musical muy antigua que había desaparecido afuera de ahí. Hubo gente que estaba reclusa hacía muchos años. Y no era casual que obviamente en las prisiones hubiera muchos más negros que blancos, ¿no? Claro. Especialmente en el sur. Entonces el chabón fue ahí y las grabaciones de Alan Lomax que están disponibles, se pueden escuchar en Spotify, se pueden escuchar en internet, la conseguís porque son patrimonio público. Y ahí vos podés escuchar cómo eran estos viejos cantos de trabajo y todo eso. Y algunos te sorprende lo actuales que son. Generalmente lo que se marcaba con el canto de trabajo era el ritmo de trabajo. Entonces era muy común, viste, que cantaran algo y el golpe del pico, cuando caía, ¡pah! Era lo que marcaba el ritmo. Entonces era... ¡pah! ¡pah! Porque estaba marcando el ritmo de trabajo y se acompañaban y se hacían cosas. Todas esas son las influencias que se van metiendo en el jazz, ¿sí? Si escuchamos este tema, van a escuchar acá que se escucha como es el típico canto de trabajo. Escuchamos un pedacito. Bueno, eso es un típico canto de trabajo que había en las prisiones de trabajo forzados, trabajando en el ferrocarril, todo eso. Eso, más el spiritual, más el blues, que el blues también tiene mucha influencia de la balada. La balada es un género musical europeo, no es una música romántica, es un viejo género de canción popular europeo. Eso, inglés y escocés sobre todo. Eso es lo que se transforma también en el blues con la influencia africana. Los africanos hacen lo mismo que hicieron en Cuba, que crearon la habanera, agarraron la música de ellos y la africanizaron y hicieron blues. De repente ya no era más música escocesa esto. Entonces, toda esa música después se junta con las bandas militares, de nuevo, porque los negros trabajaban de músicos, entonces tocaban las bandas militares, generalmente comandadas por un blanco, pero todos los negros tocaban. Y tocaban, claro, los instrumentos militares. ¿Qué instrumentos son los militares? Sí, tocaban trompetas, clarinetes, trombones, esas cosas. Pero de nuevo no pueden evitar africanizarlo. No pueden evitar agarrar esa música que les habían dado, que encima eran 4x4. A los negros les sacaron, en Estados Unidos, les sacaron sus percusiones. Es algo que está bueno notar y que explica mucho las diferencias. Les sacaron sus percusiones que los ingleses, a diferencia de los españoles, no les permitieron conservar sus tambores. Porque, por un lado, por la cuestión puritana, de que todo lo que fuera una expresión religiosa había que eliminarlo. Acá se contentaban de que en lugar de Shango pusieran una estampita de un santo y con que tuvieras la apariencia de que era catolicismo medio que les bastaba a los españoles. Así se crea el candomblé, el umbanda y un montón de religiones sincréticas. Pero allá no, allá era ni a palos, allá te hacías cristiano, no hay otra. Te hacés cristiano y no me tocás el tambor. O 20 latigazos. Entonces, ¿qué hicieron los africanos? Y bueno, empezaron a ponerle la rítmica por otro lado, empezaron a usar su tradicional improvisación, tocaban las bandas militares y nunca tocaban como los blancos les decían. Porque en África la música era improvisada y para el concepto de los africanos en general, hablar de que tocara siempre lo mismo era, ¿qué le pasa a este blanco boludo que quiere que toque siempre lo mismo? Es tarado, ¿cómo voy a tocar siempre lo mismo? ¿Y dónde está la creación? ¿Dónde está la música en eso? Si voy a repetir lo que me decís vos. No era que no entendían, los blancos decían los negros brutos no entienden que hay que tocar siempre lo mismo, no sabe leer la partitura. Y el negro sabía, lo que pasa es que le parecía ridículo hacer eso. Claro. O sea, ¿para qué voy a tocar? Si ya lo tocaste vos, ¿por qué voy a tocar igual? Si yo puedo tocar otra cosa. Entonces empiezan a transformar eso en el jazz. El jazz no triunfa hasta después de la Segunda Guerra, cuando hay soldados negros que llevan el jazz a Europa y los europeos escuchan jazz, flashean con el jazz y ahí viene la famosa década de los 20. Después de que los europeos flashearon con el jazz, de nuevo, el centro de poder es el que habilita. Era una música de una minoría denostada porque el racismo no les permitía ver que era una música del carajo, hasta que lo escuchan los europeos y se lo devuelven como diciendo, validado. Hasta que se valida, la industria no lo acepta. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente los dueños de las orquestas eran los blancos. De hecho, hay un músico muy famoso de la década de los 20, o de un poco antes, pero bueno, del jazz primero, que se llama, encima el nombre es buenísimo, se llama Paul Whiteman. O
sea, Paul Hombre Blanco. Y era un hombre blanco, dueño de la orquesta de jazz más famosa y más grande de su época. El jazz, que era una música negra, a partir de que lo habilitan en Europa, lo agarran los blancos y lo empiezan a tocar. Ahora, los músicos en general seguían siendo negros. El líder era el blanco. El dueño de la orquesta era blanco. El que tocaba seguía siendo negro. Había blancos también que tocaban, etcétera. El que se quedaba con la plusvalía. El que se quedaba con la plusvalía era el blanco, tal cual. Encima les pagaban seguro una porquería. Lo que pasa es, ya si vamos avanzando en el tiempo, estábamos en los 20, pasan los 30, y de repente, cuando llegan los 40 más o menos, tenés un grupo de gente que se pone, fin de los 30 incluso, hay gente que se empieza a poner de culo con esto, y empieza a decir, che, ¿cómo es que el blanco es el dueño y yo tengo que tocar esta música? Encima eran mucho más simplistas en general las composiciones, porque eran composiciones pop, era el pop de la época, era música para vender, no era música como un objeto artístico en sí mismo. Y ahí es cuando aparecen varios que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a hacer lo que yo quiero. Y empiezan a aparecer músicos como Charlie Parker sobre todo, Dizzy Gillespie, que Dizzy Gillespie ahora me va a hacer la conexión para volver a Cuba también, así que me sirve. Dizzy Gillespie, el primer Miles Davis, que crean lo que es el bebop. El bebop, en palabras de Charlie Parker, era, y literalmente dijo, la música que ellos no pueden tocar. O sea, hacían un jazz que los blancos no les entendían porque tenía raíces profundamente africanas en la rítmica, en la armonía, y era pura improvisación casi, en base a un montón de vivencias que ningún blanco había tenido, y aparte con este concepto de improvisación que era tan africano que la música occidental no era improvisada. No es que no exista la improvisación en la música occidental, está lo que se llama la música ficta, que es la improvisación sobre los motivos europeos. Pero no es ni a palos lo más popular ni el mayor exponente de la música occidental, cuando la música africana era improvisada. Entonces ahí también tenés otro buen ejemplo de descolonización, ya dentro del propio país, ¿no? O sea, dentro del mismo lugar, ya no es en contra de Europa. No es, en ese caso no es, la música del negro. Para el negro, el estadounidense blanco y el inglés, o sea, es lo mismo quién es mi opresor. Me estás oprimiendo. No me importa si eras inglés, el dueño de la plantación es inglés, o ya se dice que es americano. Me estás oprimiendo igual, soy un esclavo. Entonces, ¿cuál es? Y en los 40 era lo mismo, era bueno, sí, está bien, pero en los 40 los negros estadounidenses estaban muy lejos de ser libres. Libres en teoría, pero en la práctica sabemos que no era tan así, y sigue sin serlo incluso. Entonces, bueno, ahí tenés otro buen ejemplo. Y el caso de Dizzy Gillespie, que lo mencionaba, está bueno porque lo que pasa con Dizzy es que Dizzy también es el que trae, no él a través de su arreglador que se llamaba Mario Bauzá, que era cubano, trae la influencia cubana al jazz. Entonces ahí también tenés a los cubanos penetrando a Estados Unidos, ¿sí? Todavía está Cuba en ese momento, ¿no? Cabe mencionar, mucho más todavía importa esto, porque en ese momento Cuba no es el Cuba postrevolucionario, es el Cuba prerevolucionario, que estamos hablando de un lugar que era, si había un patio trasero para Estados Unidos, era Cuba. Era ese. Sin duda. Entonces, esa penetración cultural en la música estadounidense tiene un poco también de eso, ¿no? Mario Bauzá era un genial músico y un arreglador que le presentó a Dizzy Gillespie a un par de músicos cubanos porque le dijo, che, ¿sabes que te vendría bien meterle una percu acá? Pensalo. Y Dizzy, un tipo muy abierto y muy interesado en eso, no solo en la música y en todo tipo de música y en explorar y en aprender, sino uno de los creadores del bebop, por lo tanto uno de los principales interesados en hacer la música que ellos no pueden tocar. Lo que estaba muy interesado es en recuperar toda la herencia africana en la música. No importa si la herencia africana es africana de este país o de ese país, porque no estamos hablando de países acá. Claro. Estamos hablando de nuestro hogar ancestral, que era África. Hay como una hermandad entre el pueblo afrocubano y el afroestadounidense en ese momento desde lo musical. Y hay muchos diálogos muy interesantes que pasan entre esas bandas. Después se termina creando toda una vertiente que es la que se llama Latin Jazz, que el que lo inventó, por cierto, es Mario Bauzá. El mismo arreglador junto con un músico cubano muy famoso que era Machito. Ahora te voy no Machito Ponce. Famoso en los 90 por... No me acuerdo con qué canción. Ese era, ¿no? Sí. Bueno, sino Machito, que era un músico de música cubana, de las grandes orquestas cubanas, que las grandes orquestas cubanas lo que hacían era son cubano con una instrumentación propia de la orquesta de jazz. Pero no dejaban de hacer son cubano y música cubana, o sea, la música era cubana. Entonces ahí también tenés, Cuba es el que domina en gran parte del Caribe y se infiltra en Estados Unidos. Y eso va a volver a pasar después de la revolución, cuando
la música cubana que se escuchaba mucho y era muy popular en Estados Unidos, después de la revolución medio que se deja de escuchar y se empiezan a favorecer otras cosas, ¿sí? La música latina era muy popular en Estados Unidos hasta la revolución. Ahí las industrias enseguida dejan de pasar. Y también cabe destacar, ¿no? Los músicos cubanos ya no pueden ir a Estados Unidos a tocar. Se quedan en Estados Unidos los que se quisieron escapar, como Celia Cruz, no sin algo de razón, debo haber pensado, si me quedo en Cuba voy a cantar solo para los cubanos. Y sé que prefirió hacer plata quedándose en Estados Unidos. Y bueno, quedan esos, pero son pequeños grupos. Pero eso resurge después con el nacimiento de la salsa en los 70s. ¿De dónde se crea la salsa? En Nueva York. La salsa es música neoyorquina. La gente piensa salsa cubana. No, en Cuba no se hace salsa. La salsa es un invento estadounidense. ¿Pero qué es la salsa en definitiva? Y es el son cubano junto a otras influencias musicales, la influencia puertorriqueña sobre todo, con una instrumentación propia de ya los 70, ¿no? Una mezcla entre la música de la vieja orquesta con la música del rock, ¿no? Con la instrumentación del rock. Pero vuelve a ser una apropiación, o sea, una toma de todas esas músicas, de la influencia del rock, del disco, del funk y de un montón de cosas, para volver a reafirmar la identidad propia, la identidad latina. No en el eje mismo del sistema, ¿verdad? En Nueva York. Claro. Claro. El Spanish Harlem es el famoso el barrio, ¿no? Que le dicen. Ahora, ese barrio pega tanto porque las condiciones de vida de un latino en el Harlem latino no eran muy distintas de las de un latino en Panamá, de las de un latino en toda Latinoamérica. Porque el latino no vivía de la misma manera y con el mismo estatus con el que vivía el blanco... en Manhattan. Claro, en Manhattan. Sí. Estamos hablando de Spanish Harlem, un lugar peligroso, un lugar con, muchas drogas, mucha vulnerabilidad. Entonces, no era muy distinto el Spanish Harlem de lo que podía ser la ciudad de Panamá o La Habana mismo o lo que sea. Entonces, por eso resuena tanto también la salsa en todos lados enseguida. Porque de lo que estaban hablando era de una experiencia puramente latinoamericana, incluso en el corazón de Estados Unidos. Ellos estaban hablando de la experiencia latinoamericana. Y cualquiera se hubiera sentido identificado. Cuando hablaban del barrio, todos tenían un barrio. Por lo menos en todo el Caribe. Por lo menos. Y diría una parte de Sudamérica también. Me parece que es inevitable para los pueblos resignificar. O sea, así como el imperio va a tratar de tomar el imperio, ¿no? Suena como el imperio contraataca. Bueno, me refiero a los centros imperiales. No hablo de Estados Unidos. Hablo de... Por imperio me refiero más a una lógica de dominación que a un país en particular o algo. Hoy me parece que las cosas ya no son tan nacionales. Hoy tienen que ver con empresas, con individuos incluso. No sé si ya ha pasado con organismos. No sé si es solo ya la nación-estado. Sí, pero la pasteurización o la banalización o el reduccionismo que se puede hacer de distintas formas de arte para que sean más susceptibles de ser consumidas. Exacto, transformar en objeto de consumo. El imperialismo en realidad es más un consumismo capitalista, ¿no? Porque no sé si el objeto es el dominio. El objeto es hacer guita, el objeto es venderte un producto. Y es desarticular todo lo que pueda amenazar mi capacidad de seguir vendiéndote productos. Básicamente pasa por ahí. No, o sea, el dominio es solamente dominio para que me sigas comprando. No sé si pasa por otro lado. Pasa por una estrategia cultural de someter, o sea, tipo... No, que capaz la hay. Yo creo que no sé. Es posible que el Departamento de Estado de Estados Unidos siga pensándolo conscientemente y a propósito de eso, ¿no? No creo que tampoco que sea muy inocente la cosa. Pero creo que, a ver, no es que el empresario que labura en Sony está pensando en dominar a la población. Él está pensando en hacer guita y en hacer un producto que venda. Lo que pasa es que el mecanismo que va a usar es ese mecanismo del que estamos hablando. Es un mecanismo de reducir, en todo caso reducir al exotismo. Hace un rato me hablabas afuera del aire del caso de Rosalía. Sí. No la tengo muy escuchada, ¿no? La verdad que no quiero decir algo injusto, pero suena muy a eso, a apelar al exotismo, más que a una creación propia. De hecho, los andaluces la criticaban porque ella es catalana y hace música andaluza. Entonces le decían, che, ¿qué te haces si vos estás vendiendo un producto español como si esto fuera así español? Pero esto no es español, esto es andaluz. Y vos sos catalana, no es tu música. No sé qué tan justo es esto, porque es como decir que, no sé, una persona en Buenos Aires no puede hacer samba, ¿no? Y capaz que sí puede. Pero bueno, no deja de ser curioso que ella en realidad no venga de esa tradición musical, ni de ese pueblo, ni hable con ese acento. Y ahí la tenés. Entonces hay algo que tiene que ver también con el exotismo, que es transformar en producto y vender. Pero contrapuesto a eso también está el mecanismo que tienen los pueblos, que tampoco creo que sea consciente, creo que es una necesidad, así como los negros que les hacían tocar un tema, igual lo tocaban distinto, por más que me digas si me pegues 20 latigazos, no puedo evitar tocarlo distinto porque a mí la música me sale así. Y creo que también los pueblos latinoamericanos no pueden evitar constantemente, o sea, hay como una... Es como si fuera no es un diálogo, es una lucha más que un diálogo, pero
Pero bueno, en esa lucha está la dominación y la liberación, están interconectadas. Es lo que hace que siga, o sea, es lo que hace que la dominación nunca pueda ser completa. O sea, siempre son intentos de dominación, pero siempre se van abriendo grietas, como los negros con la música, como los africanos, como acá con los folcloristas. Se van abriendo grietas por las cuales, como los que hacen hip hop en guaraní, van abriendo grietas en esa penetración cultural y la van resignificando y la van usando para dialogar. Lo mejor creo que es cuando se usan, cuando las herramientas se transforman ya directamente en algo local, se apropian a tal punto que ya dejó de ser tuyo, lo transformé en otra cosa. Para mí ahí es cuando está mejor visto eso, pero en definitiva creo que es algo que, por suerte, nos nace de adentro, ¿viste? No nos dejamos dominar tan fácil y eso está bueno. Y ahí hay una gran oportunidad, porque como latinoamericanos, vivir en una parte del mundo tan increíblemente rica en aspectos musicales y no caerse en ese caleidoscopio de ritmos y colores y sabores y posibilidades, nos está privando de una de las experiencias. Tiene sus cosas, tiene mucho de trabajo vivir en Sudamérica, vivir en Latinoamérica, tiene mucho de lucha, pero bueno, quizás privarnos de esas cosas es como perdernos de la gran oportunidad de haber nacido acá y entonces... Ni hablar. Además que las luchas son, no me quiero extender, pero las luchas estas, lo que está buenísimo es que son, me parece, una expresión de algo nuestro único. Y si bien yo soy más, no sé si mundialista es la palabra, pero digo, me parece que está bueno eso, ¿no? Dejar de pensar en la frontera, incluso en la frontera latinoamericana, Está buenísimo tenerla como bandera porque somos de acá, pero al mismo tiempo entender que seguimos siendo parte de un mismo mundo, una misma especie humana, con los mismos problemas y con mucha gente en todo el mundo que está en la misma. Entonces está bueno en eso, parece también abrirse al ser humano en sí, ¿no? Y no solo a los latinoamericanos. Eso que decimos, pero ¿qué pasa? Los latinoamericanos es lo que tenemos al lado. O sea, yo no voy a poder ir a ver a el tipo que toca en las calles de El Cairo, pero sí puedo ir a ver un grupo que haga folclore, sí puedo ir a ver una chacarera, sí puedo ir a ver un hip hop en guaraní, sí puedo ir a ver un tango, sí puedo ir a ver, no sé, tanto las músicas resignificadas como las músicas bien propias. Y esas las tenés al lado. Entonces está bueno consumirlo de todos lados, pero sobre todo apoyar lo que tenés al lado porque vos sos de acá y lo tenés acá. Claro, y también plantearse de repente un poquito el por qué nos gusta lo que nos gusta. Exacto. Que nadie se quiere plantear esa pregunta. No, esa es la pregunta incómoda. Sí, esa es la pregunta incómoda. Porque ahí es cuando te tenés que bancar la contradicción de que vos también estás colonizado. Sí. Si algo no lo escuchás, no te va a gustar. Incluso la primera vez que escuchás algo es posible que no te guste, porque es nuevo, es distinto. O lo escuchás muy poco y capaz todavía no lo entendiste. Y es casi indiscutible que pega, ¿no? Porque si ignoramos estas músicas de donde estamos privándonos de algo que puede ser de un gran disfrute. Por ejemplo, cuando comienza el consumo irónico que hace la clase media porteña de la cumbia villera. Que Claro. empieza como consumo irónico en algunos casamientos de clase media porteña. Pero la verdad es que nos llevó puesto la cumbia, porque Claro. es alucinante. Claro, ¿no? y hoy, por suerte, hoy, la cumbia no tiene el estigma que tenía. Al revés, hoy hay un montón de gente que hace cumbia de todo tipo, incluso empiezan a surgir. La cumbia, por su carácter, me parece tan puramente latinoamericano y tan eminentemente contestatario. Parece que la cumbia es algo que no puede evitar ser incorrecta y no puede evitar siempre seguir incomodando. Por eso empiezan a aparecer cumbia queer, empieza a aparecer un montón de cosas, porque la cumbia no puede evitar ser un instrumento, me parece, justamente. Es una música que ya es nuestra. Ya está, incluso ni siquiera era argentina propiamente, pero es una música latinoamericana que hoy ya es nuestra, está en Argentina como colombiana, como peruana, y desde que es nuestra hoy la vamos a usar. Hoy este es nuestro canal de comunicación, ya no es más tuyo, ya no es más de nadie, no es más ni europeo ni... Entonces nosotros usamos lo que tenemos. Me parece que la cumbia es una expresión maravillosa de eso. Te quería preguntar, Esteban, algo que nos puedas recomendar, algo que digas, así para acompañar un poquito también este podcast. De música, digamos, bueno, por un lado lo que escuchamos hace un rato, Alan Lomax, todos pueden conseguir la colección completa, hizo un montón de grabaciones, es un musicólogo muy interesante que no solo grabó música estadounidense, sino que estuvo en un montón de países haciendo un trabajo similar, que está bueno para escuchar cosas que fueron quizás las antecesoras de muchas cosas que vinieron después. Después está bueno leer a un par de musicólogos, me gustan mucho los cubanos porque son los que más he leído, como Leonardo Acosta, o bueno, anterior a él, casi el padre fundador del estudio musical cubano, creo, fue Alejo Carpentier, también poeta. Y después escuchar de todo, pero escuchen
que tienen cerca, me parece. Eso es lo primero que diría, ¿no? Está bueno para esto, bueno, poner escuchar a Dizzy Gillespie, un poco de lo que hablé para que lo escuchen, ¿no? De Dizzy Gillespie, Manteca, la canción Manteca, de hecho nos podemos despedir con eso, que es esa penetración cubana en el corazón de la música estadounidense, que está bueno, así que Manteca de Dizzy Gillespie. Y escuchen bebop, que es el jazz que se liberó de la herencia blanca y es el jazz que conocemos. El jazz que conocemos es el que empieza ahí. El anterior es el jazz que cualquiera lo escucharía y diría, esto es viejo. Y escuchás el bebop y ya no es viejo, es como raro, distinto, atemporal. Me parece que ya es otra cosa. Entonces escuchen eso y escuchen cumbia. De cumbia la verdad que sé mucho menos de lo que me gustaría. Y la verdad que no conozco, conozco lo que conocemos todos de acá, pero eso no se los voy a recomendar porque todo el mundo lo conoce. Me gusta mucho la cumbia psicodélica, pero la verdad que como conozco poco, soy muy de bajar playlists y escucharlas y no tengo tan identificados a los músicos. En Paraguay hay unos cuantos. Ahora me van a pasar ustedes a mí, me parece. Saludos a los amigos de Sonido Chuli, los del Brujo y sus cromáticos. Genial, lo voy agendando para escucharlos. Así que bueno, eso, no sé. Parece que mucha música latinoamericana es lo que hay que escuchar sobre todo. Yo escucho de todo, no escucho solo música latinoamericana, escucho de cualquier país. Pero me parece que está bueno eso. Y acá, si estás en Argentina, y si estás porteño, escuchás folclore, porque seguramente lo que no estás escuchando, ¿no? Y en Paraguay, no sé, ¿qué hay que escuchar en Paraguay? Díganme ustedes, ¿qué escucho? Bueno, el Brujo y sus cromáticos es un buen referente definitivamente de cumbia psicodélica. Bueno, y eso, ¿no? Perdón, ahí escuchen música con contenido político también un poquito. A mí me encanta la música para boludear y divertirme, pero hoy estaba pensando en eso, ¿no? Me parece que estamos en un contexto en que capaz tenemos que recuperar un poquito el contenido contestatario en la música. Parece que la época lo amerita. Quizás en otra época no, hay veces en las que necesitamos. Yo entiendo que quizás poner los 80s post dictadura, la gente necesitará, como decía Charlie, ¿será porque nos queremos sentir bien? Que ahora estamos bailando entre la gente. Bueno, sí, buenísimo. Cuando hay momentos de bailar entre la gente, bailemos entre la gente. Pero hay momentos en los que capaz hay que pararse de manos y empezar a pelearse. Y bueno, este momento me parece que lo amerita. Entonces, está bueno empezar a investigar. Yo mismo tengo que empezar a investigar porque no conozco tantos que estén haciendo eso. Pero está bueno empezar a investigar a los que lo están haciendo y escuchar a los que lo están haciendo. Así que eso, peleémonos un poquito más. Maestro Esteban Leonard, muchísimas gracias. Tenemos que hacer así una miniserie. Bueno, gracias a ustedes. A mí me dan cuerda y empiezo a hablar, no termino más, así que... Ya vuelve. Tuvo un programa de radio legendario, lo estamos esperando. Algún día volveré a las pistas. Pueden escuchar igual el archivo de mi viejo programa Buscando a Nixon, que todavía, a pesar de sus grandes errores, me sigue pareciendo lindo. Está en Mixcloud, así que ponen en Google Buscando a Nixon, Mixcloud. Vamos a colgar en nuestras redes todos los datos para que lo puedan escuchar acá al maestro Leonard. Bueno, chiques, los mandamos siempre a leer a Rita Segato, a Judith Butler. Esta noche, viernes de la noche, lo estamos mandando a bailar. Así que fíjense. Cumbia con contenido político y psicodélica, o sea, tipo... Descolonizate en psicodelizate, Marilina Bertoldi, Sudor Marica, no sé lo que fuere, pero rompela esta noche. Y bueno, descolonizate con amor y allá vamos. Permiso, voy a tomar un poco de mate. El otro día con Nico nos reíamos nos acordábamos de una época en que no nos conocíamos, pero cada uno bailaba electrónica al mismo tiempo y la letra era The world is mine, y era eso, ¿viste? Y es como todo... a mí me encanta la electrónica. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.